Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 21. Y esta semana hablamos del Sol saliendo del signo de Leo estrepitosamente. Habrá durante esta semana una serie de cuadraturas, oposiciones y tensiones. De hecho, en este día en el que sale a la luz el podcast, hay una figura de aspectos que se llama Gran Cruz, que tiene que ver con simultáneamente una serie de oposiciones y cuadraturas. Tanto las oposiciones como las cuadraturas son aspectos tensos, aspectos incómodos, aspectos que generan un ruido, aspectos que hacen que la vida se ponga un poquito más dura y más difícil. Simultáneamente son aspectos tremendamente necesarios, en el sentido en el que sin las cuadraturas habría algo del desafío de la vida, el desafío de la existencia que no terminaría de aparecer. Cuando en una carta hay un exceso de trígonos, en una carta natal, lo que nos vamos a encontrar es que hay una persona a la que le cuesta emprender, le cuesta salir adelante, le cuesta sortear ciertos desafíos. Las cuadraturas son aspectos incómodos y tensos, pero que a la vez nos dan cierta fortaleza de carácter. Entonces, como siempre, astrológicamente no es que sean ni buenos ni malos, o bueno, por lo menos en la astrología contemporánea, tendemos a pensar, tendemos a producir sentidos, calculando que las cosas no son buenas, malas, medianitas, peores y mejores, sino que cada una de las cosas que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida son parte de un proceso de crecimiento. Así, Saturno, que era el maléfico superior, hoy por hoy se considera un gran maestro. La astrología ha tenido una preciosa evolución en los últimos años. Pero volviendo, durante esta semana vamos a encontrarnos con cuadraturas entre Marte y Saturno, cuadraturas entre Júpiter y Saturno, cuadraturas de Júpiter y Marte con Venus. Venus está en el signo de Virgo, está en oposición con Saturno. De alguna forma estos tres puntos, Júpiter, Marte por un lado, Venus por el otro y Saturno por el otro, van a estar entretejiéndose de un modo tenso. ¿Y qué va a traer esto a la experiencia? Disculpen que me ponga tan técnico. ¿Qué va a traer eso a la experiencia? Bueno, durante esta semana es probable que aparezcan, afloren y se recrudezcan tensiones, tanto en el plano vincular, que recordemos que venimos en todo un proceso de depuración y de limpieza en relación a lo vincular, en un proceso de reelaboración profunda de lo vincular, como en cuanto a toda la parte más ligada a la materia y a la sustancia, que también está presente en Venus. Venus tiene que ver simultáneamente con la dimensión de lo vincular y también con la dimensión de la sustancia. En Venus hay algo del orden de engordar y Venus tiene también una cara más asociada al universo, a la dimensión de lo vincular, al entretejido que hacemos con otros y con otras. Quizás una de las cosas más claves que pensaría en relación a Venus vínculo tiene que ver con la dinámica del reconocimiento que se va a dar a través de esa vinculación, ¿no? En esa relación con un otro, que al mirarnos, al reconocernos, nos termina de dar una entidad, de dar una existencia. Y acá tendríamos este eje nodal que tiene el nodo sur en Libra y el nodo norte en Aries, señalando, poniendo la mirada, trayendo una atención sobre esta relación entre el otro y yo, entre la propia identidad, entre lo que yo soy y lo que el otro ve en mí, reconoce en mí y permite existir en mí. La existencia humana es una existencia vincular. Y esta existencia vincular, no solamente cuando hablo de toda una reelaboración de los vínculos que está sucediendo en estos tiempos, no solamente me refiero a me peleo con fulanito, dejo de ser amigo de menganito, me hago amiga de sultanita, con mi pareja no sé qué pasa, hay un cambio en la relación con mis compañeros de trabajo, sino que también hablo de un cambio más profundo que tiene que ver con qué es lo propio que yo me permito reconocer a través de articularlo con otros socialmente. Hay una cierta medida en la cual es necesario
Saturno, la soledad y la autonomía, ¿no? Poder de alguna forma decir, bueno, acá está esto, poder mirarse a una misma, a uno mismo y decir, acá está esto. En la oposición que vemos esta semana entre Saturno y Venus, aparece un poco ese diálogo entre cuánto estoy pendiente o ligada al reconocimiento del otro y cuánto puedo de alguna forma proponer o poner sobre la mesa ciertas particularidades propias que voy a buscar que el otro reconozca. En última instancia, si yo no necesito ninguna clase de validación del otro, hay un poco la locura. Quiero decir, podría decir que la cordura es de alguna forma chequear que los sentidos que produzco tengan una cierta dimensión social y colectiva, que los sentidos que produzco no sean justamente delirios. Entonces, yo traigo algo que tiene cierto eco y cierta resonancia, no hace falta que en toda la sociedad, y sobre todo no hace falta que todo lo que yo soy tenga resonancia en un vínculo o en un grupito de vínculos. Puede ser que mis ganas de andar en skate se compaginen con ciertas personas, entonces hable de ese universo, piensa en ese código y que con otras personas comparta mi afición por el arte plástico y a su vez tener otra grupalidad en donde puedo hablar de esoterismo. Toda esta serie de cosas que conviven dentro mío pueden tener no uno, sino varios universos a través de los cuales irse validando. Y esto no quiere decir que acá soy más auténtica o auténtico y acá soy falso y estoy engañando. Quiere decir que hay una pluralidad de voces dentro mío que requieren una diversidad de contactos sociales. Esto no le pasa a todo el mundo, probablemente le pase a las personas que tengan un Mercurio fuerte en su carta, pero lo traigo como ejemplo para pensar que no es que la validación o el reconocimiento subjetivo tiene que ser total y completo, sino que vamos pudiendo tejer ciertas capitas de reconocimiento. Y cuando el reconocimiento termina de funcionar, lo hace de un modo bastante profundo. Digo, si pensamos a Venus con esta palabra acumulación o sustanciación, podemos ver como cierto lugar en donde la posibilidad de ese reconocimiento se va volviendo parte del cuerpo. Entonces yo voy siendo esto que el otro reconoce. Viene un profesor y me pone un 7, me pone un 10, reconoce un saber en mí y yo puedo seguir avanzando en el camino de mi educación. Mi pareja me dice, che, te quiero un montón, y en la medida en la que yo puedo tomar algo de este afecto, yo voy pudiendo encontrarme con ese otro con más confianza, con más apertura, algo se va pudiendo desplegar. Claro que muchas veces parte de los conflictos que nos pasan en lo vincular son que justamente nos cuesta muchísimo aceptar ese reconocimiento, tomar ese reconocimiento. Esto que viene del otro me incomoda, me molesta. ¿Por qué? Porque desafía ciertas nociones sobre mí mismo o sobre mí mismo. Ese desafío muchas veces es resistido. Yo no quiero que me reconozcan de esta forma. Algo de lo que trae esta semana tensa un poco esas dinámicas. Voy a escuchar cosas que no quiero escuchar y voy a descubrirme diciendo cosas que no quiero decir. Esto que no quiero escuchar puede ser en algunas veces algún gesto que me marca negativamente. Mirá qué inmadura, qué inmaduro lo que dije, cómo lo dije, qué incómodo esto o aquello. Me gustaría haberlo dicho de otra forma, me gustaría haber podido sentir distinto en ese momento. Pero puede que también me encuentre con miradas más vinculadas con la aprobación que me resultan incómodas. Las dos posibilidades están sobre la mesa. En cualquier caso, una semana con tantas cuadraturas nos trae cambios en el punto de encaje. Si seguimos pensando en esta dinámica de lo vincular, es probable que haya charlas, conversaciones, más o menos íntimas, con personas con las que tenemos vínculos cercanos, que nos reelaboren, que nos obliguen a reelaborar, que cambien nuestro punto de encaje en ese vínculo. ¿Qué quiero decir con punto de encaje? ¿A dónde estoy parado y cómo? El lugar y la forma en la que estoy posicionada o posicionado en ese vínculo. ¿Cómo me paro frente al otro? ¿Cómo me paro frente a la relación? Hay algo en esos cambios que resulta expansivo y que resulta interesante. Quiero decir, no solamente se trata de
algo que resulta incomodante o molesto, pesado, sino que también es algo que trae cierto lugar de potenciación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que está involucrado Júpiter. Júpiter en Géminis hace cuadratura con Venus y hace cuadratura con Saturno. Y esto nos lleva a expandir lo que consideramos posible, lo que consideramos bueno y bello, y los puntos de encuentro con el otro. Estos puntos de encuentro no solamente están relacionados con toda esta parte que estamos viendo, con este triángulo que se arma entre Venus, Saturno, Júpiter y Marte, sino que también está ligado a un proceso que sucede en paralelo esta semana, que es otra cuadratura del Sol con Urano. En esa cuadratura hay una transformación de la identidad. Hay una posibilidad de hacer conscientes cosas que hasta ahora no eran conscientes, cosas que estaban como perdidas ahí en las profundidades de nuestro inconsciente, y hacer consciente también algo de la dimensión del cuerpo, de los deseos en esa dimensión, porque Urano está en Tauro, y entonces algo de lo que trae como potencia hacia el universo de la conciencia y de la identidad, Sol, tiene que ver con algo de los deseos, con algo del cuerpo, con algo del placer. Entonces, la expansión que trae Júpiter en conjunción con Marte, una expansión que esta semana se vuelve más punzante, ¿no? Hay algo que abre y en esa apertura se genera un proceso expansivo. Entonces, tenemos simultáneamente, por una mano, una serie de procesos que tienen que ver con lo marciano. ¿Qué es lo marciano? Bueno, algo punzante, algo que tironea, que empuja, algo que dinamiza, que vuelve más veloces los movimientos y algo que además trae un impacto, que choca, que genera un quiebre, un cambio, ¿no? Estaba mirando para una dirección y empiezo a mirar para la otra. Marte, que hace cuadratura con Saturno, que hace cuadratura con Venus, pero también las cuadraturas en sí son un aspecto muy marciano. Entonces, esta semana, en la última semana del Sol transitando el signo de Leo, es probable que haya bastantes movimientos de este estilo, estos quiebres con cierto nivel de intensidad, incluso diría de violencia o de tensión, que nos lleven a una reelaboración, por un lado, de la identidad. Y dentro de esto, una pata ligado a la relación con la materialidad, con lo concreto, con la sustancia. Digo, puede haber una reelaboración de la identidad y de lo que yo pienso y creo sobre mí misma, sobre mí mismo, ligado a cambios en lo material, ligados a cambios en el trabajo, ligados a cambios en como haber acumulado una serie de, por ejemplo, vengo haciendo en el gimnasio hace meses, y yo que siempre me consideré un flacuchito sin fuerza, de pronto me descubro con mucha fuerza. Algo llega a la conciencia, que no necesariamente de la nada aparece, sino que puede ser el resultado de todo un largo proceso que de pronto cristaliza. Esa cristalización simplemente es un registro, me doy cuenta. Hay algo en esta semana que tiene que ver con eso, con hacer conscientes cosas que vengo moviendo y acumulando. Puede que este proceso de cambio de perspectiva, de cambio de mirada, de cambio de punto de encaje del que venía hablando, aparezca en relación a este darse cuenta. Me doy cuenta y entonces esto cambia mi punto de encaje. Esa es una de las grandes posibilidades. En cualquier caso, lo cierto es que esta serie de cuadraturas, oposiciones y tensiones en esta semana traerá la evidencia de transformaciones que se vienen sucediendo en lugares más profundos, más inconscientes, más invisibles. En parte porque Júpiter y Marte están en Géminis, entonces mucho de lo que viene pasando se va a poder finalmente nombrar, se va a poder finalmente decir. Y es interesante porque este decir es un modo de alguna forma consumar estas transformaciones internas, sacarlas a la luz, compartirlas con un otro, volverlas parte de lo común. Como decía antes, hay algo de esto que tiene que ver con salir de un lugar que podría en última instancia tener que ver con la locura.
en la medida en la que yo puedo volver común algo de esto que estoy viviendo, sintiendo y me está pasando, hay algo de alguna forma, encontrarme con el otro. Algo de esta semana anima en esa dirección. Y en general, cuando me encuentro con el otro, no con una fantasía, no con una proyección, no con lo que yo quisiera, no con mi capricho, sino realmente con alguien que está ahí frente a mí, que me mira, que me siente, que me percibe, que me entiende, que me escucha, con alguien que no me mira, no me ve, no me entiende o no me escucha. Digo, esto no es una condición, no hay una condición previa, no hay una a priori, ¿no? Cuando me encuentro con el otro, me encuentro con alguien que es efectivamente aquello que es, no lo que yo quisiera o no lo que yo creo que esta otra persona es. Entonces este encuentro con un otro, que es lo que es, probablemente cambie mi relación con mis propias fantasías. Hay un proceso general ligado a Saturno transitando el signo de Piscis que tiene que ver con barrer, con limitar, con comprimir ciertas ilusiones y ciertas fantasías que vamos a ir viendo distintos episodios, distintos gestos, distintos movimientos, distintas escenas en donde algo de este proceso se va a ir viviendo. En la medida en la que yo de alguna forma puedo ir descartando, dejando atrás, corriendo a un costado esas fantasías, esas ilusiones, fíjense que vengo hablando mucho de esto, ¿no? En capítulos anteriores mencionaba esta idea de que hay cierto nivel de fantasía que es necesario para que la realidad no sea insoportable, pero cuando esa fantasía se vuelve demasiado gruesa, entonces pierdo contacto con la realidad. Bueno, algo de lo que quiero traer hoy es que hay un nivel en donde las fantasías en el vínculo con el otro, muchas veces ligadas a esto que decía, ¿no? A caprichos, a mí me gustaría, a yo quisiera que, cuando voy permitiendo que esas fantasías se adelgacen y que el otro vaya teniendo un lugar más protagónico, más importante, justamente lo que voy permitiendo es que algo de esta realidad aflore y se acerque un poquito más a mí. Cuando cualquier movimiento se da en esa dirección, les digo, en el ecualizador yo le bajo el volumen al máster de la fantasía y subo un poquito el volumen a el registro del otro, lo que pasa es que cambio de punto de encaje. La realidad que construye la fantasía es una realidad, bueno, con sus particularidades. Muchas veces padeciente, sufriente, difícil, hostil, incómoda, triste, diría. Cuando puedo bajarle un poquito el volumen a la fantasía y subir el volumen al registro del otro, cambio de punto de encaje. ¿Por qué? Y porque la fantasía justamente es una disociación de la realidad, es una distancia con respecto a la realidad. Y cuando el otro aparece, me dice, che, estaba yendo para el lado de los tomates y vos querías ir a aquel berenjenal de más allá. La dirección es aquella, no es esta. Entonces, esto me cambia. Y algo de esto aparece esta semana. Yo venía imaginando que tucu tucu, y el otro de pronto habla. Y cuando habla dice. Y cuando dice yo escucho. Y cuando escucho entiendo. Que toda esa larga catarata de fantasías que venía armándome en mi mundo interior, no era así. Que yo quisiera que sea así, pero no es así. Que a mí me encantaría que vayamos por allá, pero vamos por acá. Algo de esto trae esta semana, con las cuadraturas, con las oposiciones y además en particular con esa combinación Júpiter-Marte en Géminis que trae cierta cosa, hasta diría, explosiva. En ese movimiento hay algo tremendamente liberador. Siempre que nos encontramos con Júpiter hay dos palabras claves que para mí son fundamentales, que una es liberación y que la otra es expansión. Júpiter es un planeta que va llevando, por ahí por donde vaya, en los aspectos que hace con los planetas de nuestra carta natal, en los aspectos con otros planetas con los que está en tránsito en ese momento, liberación y expansión. Pero a veces esa liberación y esa expansión pueden ser un poco incómodas para la identidad. Esta semana me da la sensación de que probablemente nos encontremos con cosas de ese estilo, que hay una expansión que se nos vuelve incómoda. Entre otras cosas porque en esa combinación con Marte, parte de lo que se expande tiene que ver con cierto lugar de agresividad, de fuerza, de potencia, que muchas veces no tenemos a dónde meter dentro de una individualidad armada en lugares de blandura, de suavidad y armada,
muchas veces en tensión o incomodada por lo que trae Quirón en Aries, que hace esta semana un trígono con el Sol. ¿Qué trae Quirón en Aries? Memorias dolorosas en relación a la violencia y la agresividad. Entonces esa expansión del cuerpo potente que implica el contacto Marte-Júpiter puede remover memorias o heridas en relación a la violencia que padecimos. En muchas ocasiones la agresividad y la fuerza del cuerpo se va a gestionar a través de la violencia. Es una gestión muy frecuente, pero no por ello poco dañina, más bien al contrario, lastima un montón. Y no solamente lastima en la dirección en la que lastima el golpe, la cachetada, la agresión, sino que también lastima porque de alguna forma menoscaba esta posibilidad de encontrarse con un pulso de agresividad saludable, orientado de una forma armónica hacia el mundo, que construya, que produzca y que genere cosas valiosas y cosas ricas. Entonces, lastima por el dolor de la cachetada, pero también lastima porque nos aleja de la posibilidad de desplegar la agresividad saludablemente ahí donde es necesaria. Algo del cambio del punto de encaje en esta semana va a tener que ver con eso, con poder decir cosas que venimos callando porque, ay no, pero si digo esto, pobre persona se va a sentir incómoda, no le puedo decir aquello. Hay una cuestión en relación a la comunicación que me parece interesante destacar, porque esta semana va a ser un tema muy fuerte, que va a estar mucho sobre la mesa la comunicación. Tanto porque vamos a animarnos a decir cosas que hasta ahora nos da un poco de vértigo decir, como porque de alguna forma va a haber algo de la comunicación hacia adentro que va a cambiar. Y esto me parece sumamente interesante. Y esto es parte de lo que trae también Mercurio retrogradando, ¿no? Vamos a poder concebir de otro modo cosas internas que nos permiten decirnos a su vez de otra forma. Vamos a poder encontrar conceptos nuevos, palabras nuevas o formas nuevas de pensarnos. Todos y todas buscamos una serie de palabras a través de las cuales vamos armando una especie de entretejido protector. Como si tejiéramos con palabras, con conceptos, una especie de cesta dentro de la cual nos metemos. Algo de lo que trae esta semana es la revisión de algunas regiones de este manto de protección que nos permite abrirnos a nuevos sentidos y con esos sentidos a nuevas posibilidades. La fuerza que se despliega en ese reconocimiento de otros conceptos, de otras palabras, de otras ideas, de otras nociones, es muy interesante, es muy enriquecedora. Parte de lo que se abre en relación a la comunicación tiene que ver con poder ubicar adentro cosas diferentes, cosas que hasta ahora no habíamos podido inteligir, registrar, observar, entender. Entonces, en cierta medida, parte de lo que se quiebra o se transforma en nuestros vínculos a partir de estos cambios en relación a la comunicación tiene que ver con una posibilidad de decir cosas que hasta ahora ni siquiera habíamos terminado de reconocer adentro, quiero decir. En la medida en la que lo logramos, en la medida en la que logramos reconocer adentro estos puntos, estas verdades, estas intuiciones, estas sensibilidades, hay algo que va a cambiar en la comunicación, pero también en algo de nuestra posición interna. Eso, piensen mucho en esta semana como una semana que vira, que transforma, que hace mirar por otro lado, que dinamiza de un modo diferente, que trae otros ritmos, otras velocidades. Una semana que ahí por donde yo venía ya no va a estar disponible este camino, ¿no? El camino dobló y yo tengo que doblar con el camino, ¿no? Las indicaciones en lugares montañosos, que es seguir derecho doblando, ¿no? Que el camino dobla. Bueno, tenés que seguir derecho y seguir derecho es doblar. Entonces algo de esta semana trae esto, el camino se curva y para poder seguir adelante yo necesito curvarme con el camino, yo necesito hacer ese movimiento que cambia, que no va en la misma dirección. Algo ya no está más, algo ya no es más como era, adentro. Y lo que pasa es que al tomar conciencia, yo puedo decirlo y al decirlo, hay otras producciones posibles en relación a esto que está adentro. La última semana, entonces, del tránsito del Sol por el signo de Leo, el fuego va a elevar un poco su temperatura. Y en esto algo se cocina. Espero que disfruten del plato que lentamente les fue sirviendo el tiempo en todos estos meses.
Gracias por su escucha y por su sintonía. Nos encontramos la semana que viene. Yo soy Sebastián Bru. Este fue el 21º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirnos en nuestras redes, @Espacio Interior Astrología, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden buscarnos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en YouTube. Nos vemos la semana que viene.